So, what are we really made of? 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Hola amigos, bienvenidos a Prismático. Nos encontramos con el doctor Antonio Lascano Araujo, quien es un importante científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. El doctor Lascano es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México y ha estudiado durante más de 35 años el origen y evolución temprana de la vida. El doctor Antonio Lascano Araujo se encuentra en el IPICIT para impartir una conferencia titulada Creación o Evolución, el caso mexicano, y nos gustaría aprovechar la oportunidad para platicar con él al respecto. Buen día, doctor. Bienvenidos a Prismatic. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Sonia. Doctor, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. No, encantado. En pocas palabras, ¿cómo podría definir la evolución y el creacionismo para el público en general? Bueno, la evolución es un hecho y es finalmente el fenómeno que observamos nosotros de diversificación y adaptación de las especies biológicas, de todos los seres vivos como parte de poblaciones biológicas, y es un fenómeno que nosotros podemos explicar muy bien a partir de la teoría de la evolución. La evolución es un hecho, la teoría evolutiva es la forma en que tratamos de explicar ese hecho. Es una teoría que es absolutamente central, no solo para la biología, sino para todas las ciencias de la vida, y evidentemente nos hemos percatado que los postulados iniciales de Darwin, que siguen siendo válidos, se han podido enriquecer, corregir y desarrollar de una forma absolutamente extraordinaria, como ocurre con todas las disciplinas científicas. El creacionismo no es ni una teoría científica, ni una teoría religiosa, ni un punto de vista filosófico. Yo creo que es en especial que es una actitud ideológica, política, que surge del rechazo a un fenómeno real, que es la evolución, que a mí en lo personal me parece tan absurdo como rechazar la fuerza de la gravedad o la luz del día, y que se ampara en textos religiosos de distintas religiones, de distintas creencias, para tratar de negar lo que todos sabemos que es una realidad, que es el fenómeno evolutivo. Tiene una serie de vertientes que son muy peligrosas, a mí me parece, como el negar la realidad de la diversidad biológica y los mecanismos evolutivos, pero con una confusión de base en donde se parte de la idea de que la interpretación literal de los textos sagrados es la manera en que voy a poder explicar un fenómeno real. La teoría de la evolución no pretende demostrar que Dios existe o que Dios no existe. Para un científico, cuando está buscando la explicación al fenómeno natural, es completamente irrelevante esa cuestión, lo cual no significa que una investigadora o un investigador no tenga sus puntos de vista religiosos y sus creencias. Eso es totalmente independiente, ¿no? Okay. Entonces, escuchando esto, vemos que el creacionismo excluye necesariamente la evolución, pero la evolución no necesariamente excluye al creacionismo. No, la evolución es completamente irrelevante si hubo un proceso de creación o no y que alguien quiere creer en eso. Déjenme por contarles una anécdota que es muy reveladora al principio. A principios del siglo XIX, el Marqués de Laplace escribió un libro famoso que se llama La mecánica celeste, y como era de una familia noble, como tenía acceso a Napoleón I, le llevó un ejemplar del libro. Napoleón I, por lo demás, siempre tuvo mucho interés en la ciencia y le regala el libro en una sesión de la corte, y Napoleón I rápidamente hojea el libro y le dice: Marqués, tu libro se ve espléndido, pero no veo que en el índice esté mencionado Dios, a pesar de que es un libro sobre mecánica celeste. Y la respuesta de Laplace es impecable, porque le dijo: Majestad, esa es una hipótesis que no necesité. Que yo creo que es muy reveladora de cuál debe ser la actitud laica, secular, que un científico, un investigador siempre deben tener, ¿no? Para la teoría de la evolución, si Dios existe o no existe es irrelevante, y hay que decir que para algunas religiones se da exactamente la misma situación.
Hay declaraciones del Papa Ratzinger, que dijo explícitamente que la teoría de la evolución no pretendía demostrar o negar la existencia de Dios. Incluso usó una frase muy buena porque decía que no se va a encontrar a Dios ni se va a negar su existencia usando la pala con la que el antropólogo excava, y es totalmente cierto. En el creacionismo hay distintas vertientes. Hay desde una vertiente light, que lo que busca es decir, bueno, a lo mejor Dios hizo así el mundo, que llamamos hoy el teísmo. Dios hizo así el mundo y se siguió desarrollando el universo, o los que de plano dicen que el mundo fue creado en 6 días, 7 días, ¿no? Con la diversidad biológica que ya vemos, ¿no? Okay. Es una versión por lo menos ingenua. Oye, y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo considera que es la percepción de la sociedad mexicana en este tema? Los mexicanos, ahí es fascinante porque la mayor parte de la población mexicana es formalmente católica, pero yo creo que esa es una realidad del censo más que una realidad cotidiana. Y si uno habla, por ejemplo, con un taxista, el taxista le pregunta uno quién es Darwin, el taxista le dice que venimos de los changos, ¿no? Lo cual nunca dijo Darwin eso, pero al mismo tiempo uno ve que no hay una negación a la teoría de la evolución. Yo creo que en general la gente en México no tiene un problema con la teoría de la evolución, no como en Estados Unidos, ciertamente, no como en algunos se está dando en otras partes del mundo. Yo creo que el problema de la población mexicana es que hemos debilitado tanto el aparato educativo, que desde la primaria hasta los niveles superiores, que la gente no tiene acceso de manera lógica, continuada, a los desarrollos que se están dando en teoría de la evolución. Y yo creo que eso es extraordinariamente peligroso, porque uno lo que quiere es que la población esté lo más educada, que tenga la visión más clara de la realidad, que tenga la actitud más crítica. Y si la escuela, si los mexicanos dejamos de percibir a la escuela como un elemento esencial que configura una sociedad democrática, estamos efectivamente colocando a la gente en una situación de riesgo. Sí. Okay. Bueno, y usted es reconocido por su experiencia en biología evolutiva y el estudio del origen de la vida. Personalmente, ¿qué fue lo que lo hizo interesarse en estos temas? Bueno, eso tiene que ver con el nacimiento de las vocaciones científicas, que eso es muy difícil de definir. A mí me gusta decir que le debo mi vocación científica inicial al programa espacial soviético, porque yo vivía en Estados Unidos cuando era pequeño y me tocó ir a la primaria cuando los Estados Unidos había hecho una enorme inversión en la enseñanza de la ciencia, reaccionando ante la puesta en órbita del Sputnik. Yo creo que es un momento que a veces no nos damos cuenta de lo importante que fue y lo generoso que fue finalmente esa reacción. En 1957 el Sputnik entra en órbita, Estados Unidos se asusta como sociedad, como gobierno, de ver que están con un atraso científico brutal, y hubo actos que fueron desde la creación de la NASA un año más tarde hasta fuerzas nuevas en los servicios secretos, qué sé yo, pero lo más bello, lo más interesante fue que desde la Casa Blanca hasta los capitolios locales, desde el Congreso estadounidense hasta los comités de educación en los distintos condados, empezaron a dar dinero para la enseñanza de la ciencia. Y entonces yo crecí en primarias estadounidenses, en donde en cada salón teníamos terrarios, telescopios, microscopios, cada semana nos pasaban documentales sobre ciencia, y yo creo que eso no solo me permitió percatarme que me gustaba la ciencia, sino que se podía ser científico, y de ahí me seguí. En mi familia hubo una aceptación natural a esa posibilidad. De hecho, cuando yo dije muy pequeñito que quería ser astrónomo, eso lo he contado muchas veces, mi abuela materna me mandó de México el libro donde había estudiado astronomía su madre, mi bisabuela, una de mis bisabuelas maternas, y a los 11 años papá me regaló el origen de las especies, un año más tarde me regaló el origen de la vida de Opari, un tío me regaló los cazadores de microbios de Paul de Creux, y todo esto lo cuento porque eso demuestra la importancia que los niños lean. Le abre a uno unos mundos absolutamente
insospechados, y finalmente yo creo que es la responsabilidad de toda sociedad, ¿no? A nivel pequeño o a nivel colectivo, estar dándole a los niños el acceso a la cultura para que escojan qué es lo que quieren ser. Sí, despertar el interés. Así es, así es, así es. Desde jóvenes. Oye, doctor, y en ciencia, me refiero, como científico, ¿qué beneficio le traería a la humanidad a conocer el origen de la vida? Bueno, yo creo que lo implícito de su pregunta es la separación en que hay ciencias aplicadas y hay ciencias básicas. Y alguna vez Claude Bernard dijo que esa es una falsa dicotomía, que hay ciencia que sirve y hay ciencia que no sirve. Hay ciencia de buena calidad y hay la que no es. Yo tengo el interés intelectual, estricto, claro, absoluto, por entender cómo surgió la vida. Si eso sirve para algo o no, a mí me da lo mismo. Ahora, eso toca aspectos de la sociedad que no son triviales. Por ejemplo, en este momento, a nivel mundial, estamos enfrascados en problemas de definición de la vida cuando se tocan puntos como el aborto, como la eutanasia, como la manipulación de estrategias reproductivas, etc. Va desde esa parte muy real, muy cotidiana, que son problemas no resueltos en realidad en muchas sociedades, hasta problemas filosóficos sobre cómo definió la vida de tal manera que sea una definición que sea válida en el tiempo, en distintas sociedades, en distintas perspectivas. Pero luego hay además las cosas insospechadas. Mire, por ejemplo, relacionado con el origen de la vida está la cuestión del origen de los virus. Si entendiéramos cómo surgieron los virus, tendríamos elementos para contender con las epidemias periódicas que se dan. Y por ejemplo, en el laboratorio tenemos 2 estudiantes que están estudiando el origen de los virus. Uno de ellos en particular está estudiando el origen de las polimerasas desde el punto de vista evolutivo, pero nos acabamos de dar cuenta al hacer modelos tridimensionales de la polimerasa del virus del ébola, que entendemos muy bien por qué el virus del ébola es inhibido por una serie de moléculas que afectan a otros virus. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que las polimerasas tienen un origen común y al comparar las estructuras entendemos muy bien cómo se inhiben los sitios activos. Eso no significa que nosotros estemos aprendiendo a curar el ébola, ni mucho menos, pero nos está diciendo lo que es el resultado de un estudio totalmente teórico, totalmente pensado como una pregunta básica, puede servir para que entendamos cómo se desarrolla un patógeno. Y bueno, respecto a los temas, ¿cuáles han sido los más grandes retos o dificultades que ha tenido que enfrentar para hacer este tipo de investigación y para divulgarlo? Para divulgarlo no, en realidad yo creo que en México hay una sed por entender lo que es la ciencia. Otra vez en México la gente no tiene ningún problema con la teoría de la evolución en términos generales. La gente yo creo que está ansiosa de conocer por qué funciona un apagador, por qué hay cánceres que no se pueden curar, por qué aparecen epidemias como la del ébola, por qué es importante preservar las cactáceas. Yo creo que la curiosidad por entender el mundo es un rasgo de nuestra especie y en particular yo creo que cuando uno tiene una población mexicana como la mexicana, con tantos jóvenes, con tantos niños, con una edad promedio tan baja, yo creo que ahí está la curiosidad, ¿no? Y eso yo creo que la gente es muy receptiva. Para implementar el trabajo de investigación, yo creo que el principal problema es que en México la ciencia sigue extraordinariamente centralizada. Es cierto que hay lugares como el IPICIT aquí, como los centros de Ensenada, como los centros de Cuernavaca, pero si uno ve la estructura social del país, uno se da cuenta que deberíamos tener sitios de excelencia en investigación científica y tecnológica a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo creo que ese es un problema que nos afecta a todos de alguna manera. Luego, la ciencia es algo que requiere una planeación a largo plazo y a menudo en México sabemos que los gobiernos piensan en términos muy cortos de 6 años y eso yo creo que nos afecta terriblemente. Y finalmente yo creo que hay un problema que no es trivial, que solo gente muy excepcional ha logrado ver más allá de su entorno inmediato, y es el hecho de que en México la gente todavía no se percata que el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico es parte de la cultura. Así como uno debe entender por qué hay que leer a Sor Juana o preservar los murales de Diego Rivera, yo creo que de la misma manera nosotros deberíamos incluir elementos científicos en la difusión de la cultura.
Eso se ha dado con figuras excepcionales. Octavio Paz, por ejemplo, era un enorme promotor de la divulgación de la ciencia. Roger Bartra era un enorme promotor cuando estuvo en un periódico nacional dirigiendo un suplemento cultural de la cultura científica. Pero hay muchos otros intelectuales, escritores que no lo ven así, y entonces yo creo que si lográramos conjuntar esos esfuerzos podríamos tener algo tan rico como la difusión de la ciencia que se hace, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, ¿no? Ok. Oye, Víctor, ¿y por qué hacer divulgación sobre estos temas? ¿Qué beneficios le traería a la sociedad? ¿Y qué recomendaciones le daría a los jóvenes que quisieran acercarse a conocer sobre esto? Yo creo que uno tiene que hacer divulgación porque la divulgación, y la frase no es mía, es de Carl Sagan, representa la democratización del conocimiento científico. Y mientras más gente tenga elementos de cultura científica y cultura tecnológica, más salimos ganando todos. La idea que se le pueda ocurrir a una muchachita de 14 años en Chiapas puede enriquecer lo que un investigador en genómica en Cuernavaca puede estar pensando. Yo creo que es una responsabilidad individual, colectiva de las instituciones hacer difusión de la ciencia porque es democratizar la cultura. Claramente. ¿Qué recomendaría yo? Que la validemos, que nos demos cuenta que ha habido esfuerzos enormes de instituciones, de personalidades en México, y que la gente se dé cuenta que debe tener acceso a libros, a videos, o lo que es un fenómeno reciente que muchos no se percatan de cómo está marcando diferencias generacionales la red. Yo creo que hoy en día la diferencia básica en la docencia, en la divulgación de la cultura no está en la calvicie o en los anteojos bifocales, sino en la relación que los jóvenes tienen con la red. Un estudiante encuentra muy normal estar grabando una clase con su celular, un estudiante encuentra muy normal, por ejemplo, reportar una especie aconario, donde tienen todo organizado en la Comisión Nacional de Biodiversidad esto, para poder inmediatamente tener registros de especies animales y vegetales, de hongos, creo que también en distintas partes del territorio, y una señora de 70 años de esa manera puede estar contribuyendo a que tengamos ese asiento que llaman un poco eufemísticamente en Estados Unidos la ciencia ciudadana, ¿no? Okay. Bueno, pues agradecemos mucho que nos haya permitido hacerle esta entrevista. Y bueno, esto fue Prismatic, la ciencia desde distintos puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. The quantum theory offers a very different explanation of our